Muy bien, nosotros vamos a ver cuál es la percepción del ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey sobre lo que viene pasando en el Congreso de la República, que se le quiere en realidad declarar persona no grata, quieren que interpelar a la canciller, un montón de medidas en cuanto a esta injerencia de Evo Morales. Bienvenido, señor Rodríguez Mackey, exitosa. Karina, muy buenos días, amigo de Exitosa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Cuál es su percepción de lo que está pasando en este momento con Evo Morales, que no deja de referirse al Perú, a la política interna del Perú? La presidenta Dina Boluarte ha dicho recientemente en unas declaraciones que si él quiere hablar de política, que hable de la política de su país. Bueno, y creo que la presidenta dice bien cuando se refiere al expresidente Evo Morales para que si desea hablar de política, si desea hablar del lago Titicaca, de las bondades que puedan haber por los apus en los espacios altiplánicos, que por cierto son hermosos, pues que los hable en Bolivia como corresponde. Exitosa. Ahora bien, estaba justamente esta mañana en la clase explicando a mis alumnos que hay que diferenciar, porque he visto, Karina, he escuchado que están diciendo que Evo Morales se entromete, hay intromisión en los asuntos internos del Perú, incluso comparándolo con el presidente de México y el presidente de Colombia. Entonces allí sí tenemos que hacer diferencias. Tenemos que ir al derecho diplomático, Karina, para no desbordar. Evo Morales, nos guste o no nos guste, técnicamente no configura una intromisión en los asuntos internos del Perú. ¿Por qué? Porque no es presidente. ¿Cómo no? Pero además, a ver. No solamente porque no lo sea, porque puede no serlo, como que ya no lo es, y ser, digamos, embajador o tener algún cargo en el país, si lo tuviera. Entonces sí, porque para hacer intromisión tiene que configurar el tecnicismo de sujeto activo del Estado concernido en esa intromisión. Evo Morales dejó de ser presidente de Bolivia y por tanto no está en ese nivel y no se le aplica para nada la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, artículo 9, que sí se circunscribe a todos los diplomáticos y también, por supuesto, a los actores políticos como el presidente, el canciller, etcétera, etcétera. Entonces, para la política bilateral, Evo Morales no es nadie, porque no tiene ningún cargo. Correcto. Mira, qué bien. Esto es importante para centrar, porque Evo Morales está en el puro ámbito particular. ¿Qué duda cabe, por favor, que Evo Morales es un expresidente y mortifica al vecindario y mortifica al Perú con sus expresiones que evidentemente impactan buscando una fractura geopolítica del sur del Perú? Pero qué duda cabe de eso. Exitosa. Entonces, frente a ello, nuestras decisiones no deben de ser políticas, sino, por ejemplo, tomar la decisión como corresponde y con carácter de cerrar la frontera para Evo Morales. El principio de soberanía del Estado es superior, Karina, como sabes, al principio de libertad de tránsito internacional. Nadie puede ingresar en un territorio si acaso el Estado decide que no ingrese. ¿Te acuerdas el caso de Nicolás Maduro, que anunció que vendría al Perú en su momento por aire, tierra, mar? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, también era el mismo caso que el Perú hubiera podido adoptar. Lo que sí es cierto, y esto no podemos tapar el sol con un dedo, es que todo lo que viene haciendo Evo Morales desde Bolivia, toda esta suerte de conspiraciones geopolíticas con el RUNASUR, que tiene un impacto evidentemente de carácter ideologizado, eso evidentemente trastoca, y hay autoridades en el sur del Perú sin formación cívica. Por eso siempre decía la importancia de conocer el Estado, el territorio, la nación, el gobierno, ¿no es cierto? Rápidamente son ganadas por Evo Morales y terminan hablando de estas separaciones. Ya tú has visto en las redes cómo se ve a Puno separado del Perú, la a Tacna separado secesión, del Perú. Por supuesto, pero dígame, ex canciller,
Lo que pasa aquí es que muchas personas se comenzaron a preguntar por qué la presidenta había hablado de migraciones. Y usted lo está analizando muy bien. No tiene nada que ver el tema diplomático, Cancillería, gobierno, sino cerrarle la frontera. ¿Por qué se le cierra la frontera en este momento a Evo Morales? ¿Bajo qué figura? ¿Es una amenaza para nuestra seguridad? ¿Por qué se le podría dejar con la puerta cerrada? Bueno, pero en principio, cuando el Estado lo hace, Karina, te agradezco por la pregunta, no tiene que hacer una exposición de motivos ni argumentar por qué lo hace. Es un tema de soberanía del Estado. Pero qué duda cabe que la presencia de Evo Morales en el Perú, no vamos a ser cándidos, y entonces dejo el derecho internacional para hablar de la política internacional. Qué duda cabe que Evo Morales viene tejiendo esta visión con el UNASUR al que me he referido para trastocar la vida interna del Perú en un momento en el que estamos pasando por una polarización interna que evidentemente menoscaba nuestro principio de tranquilidad nacional. Estamos en un estado de emergencia, Karina. No es posible que en el marco de un estado de emergencia Evo Morales decida venir al Perú y dice, bueno, paso por alto todo lo que pueda pasar en el Perú porque finalmente yo me movilizo por diversas partes del mundo. No. Entonces hay razones que incluso están asociadas a estos actos conspirativos, creando estas fracturas. Se ha sabido incluso de personas que han tenido ciertos niveles de relacionamiento con Evo Morales, que han ingresado en el territorio nacional, cuidado, y han sido hasta detectados. Entonces creo que principio de soberanía, principio de seguridad nacional, el Estado peruano se arroga todo este conjunto de vectores para proteger la tranquilidad de los peruanos, del sur de nuestra patria y por supuesto de todos. Entonces Evo Morales, que se cree evidentemente una suerte de actor mesiánico, altiplánico, pues lo que está buscando con todo esto, no seamos cándidos, Karina, es reedituarse para ganar espacio y volver otra vez a la presidencia de Bolivia, de la que fue penetrado, una vez demostrado el fraude electoral que quería perpetuarse en el poder cuando la OEA identificó a través de un informe de manera contundente los afanes de Evo Morales para quedarse en el poder en Bolivia. Bueno, entonces nosotros sin dar ninguna explicación, es decir, el gobierno de Dina Boluarte sin dar ninguna explicación, si es que ella quisiera el día de hoy, le cierra la frontera a Evo Morales y demás amigos, operadores que entran y salen, además irregularmente, porque no se están apuntando, es decir, no pasan y ponen el sello para decir que están entrando y saliendo, porque según imágenes entran, están en diversas reuniones, pero no se tiene registro de esta entrada y salida a nuestro territorio. Fíjate, Karina, es tan cierto lo que dices, y permíteme referirme a un tema que todavía no me has preguntado y que tiene que ver con la embajadora del Perú en Bolivia. Mira, el retiro de la embajadora del Perú en Bolivia que están pidiendo, yo no sé si a estas alturas, mientras tú y yo hablamos, porque acabo de terminar de dictar clases, ya fue retirada o no, pero el retiro de ella no debe ser stricto sensu por el tema de Evo Morales, porque Evo Morales no impacta en la relación bilateral diplomático-política entre Perú y Bolivia, puro derecho diplomático, Karina, pero sí debe ser retirada porque pertenece a una vigencia anterior al gobierno del expresidente Pedro Castillo. Cuando hay un nuevo gobierno, evidentemente todos los embajadores, los jefes de misión ponen sus renuncias sobre la mesa, que deben ser evaluadas, y en las actuales circunstancias que vive el Perú en su modus de operatividad internacional, es evidente que los embajadores políticos que fueron nombrados por el expresidente Pedro Castillo no solamente debieron poner sus cartas, sino que debieron ser aceptadas. No entiendo por qué hasta ahora los embajadores políticos continúan al frente de las embajadas. Esto realmente es una vergüenza nacional e internacional. La presidenta, que tenemos que apoyarla, que tenemos que empoderarla,
en todo lo que haga y diga, porque es lo serio. Si no vamos a parecer una republiqueta, Karina, pues debe de completar ese modus operandi racional y coherente con la finiquitación, la finalización de esos embajadores políticos nombrados por el expresidente Castillo, porque ya no tienen nada que hacer, no son los vectores aspiracionales del nuevo jefe de Estado, en este caso la presidenta Dina Boluarte. Muy bien, hoy día en normas legales precisamente se ha dado por concluida la designación de la embajadora de Perú en Bolivia. Karina Palacios, fundadora de Perú Libre, exfuncionaria del gobierno regional de Junín y cercana a Vladimir Cerrón, fue nombrada en septiembre del 2021, como usted nos estaba diciendo. Ella ha sido retirada, era ingeniera agrónoma, era una embajadora política y bueno, no se ha dado más explicaciones de que ha sido retirada. No sabemos por qué. También yo le quería preguntar sobre esta denuncia que ha hecho ayer el congresista Montoya. Él ha dicho que Evo Morales debería ser detenido apenas pise el territorio peruano. No sé si esto es posible, si no ya sabemos cómo camina la justicia y no es tan fácil como él dice, ¿no? Pero él lo ha denunciado junto a Vladimir Cerrón, Germán Alejo Apaza y otros, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice que la Unión de Naciones Sudamericanas, RUNASUR, tiene pretensiones pues radicales, como usted ya lo dijo, ¿no? Estas pretensiones de separar Puno y etcétera. Y los ha denunciado contra la seguridad nacional y traición a la patria, en la modalidad de atentado contra la integridad nacional. ¿Esto podría seguir su curso? Es decir, como dice él, Evo Morales pisa, ya no es que, como usted dice, se le cierra la frontera, sino lo dejan entrar y lo capturan. Fíjate, Karina, te ruego me disculpe, me perdones, pero para terminar la idea anterior, acabas de mencionar que efectivamente la embajadora que fue nombrada por Castillo en La Paz ya no lo es por el peruano. Así es. La pregunta que nos hacemos los peruanos es, ¿y qué pasa con el embajador peruano en Washington? ¿Qué pasa con el representante permanente de Perú en Nueva York? ¿Qué pasa con el embajador peruano en Madrid? Por favor, ¿o es que van a continuar estos sistemas argolleros del pasado, los que han venido y siguen manejando la Cancillería? Tenemos que ser coherentes. Yo aspiro y espero que la presidenta, la que otra vez tenemos que respaldar, sea firme y la Canciller de la República actúe en condescendencia y en correspondencia con lo que le toca. Tenemos que ser así, porque si no, entonces no podríamos terminar de hacer un juicio de evaluación y de reflexión coherente, final, total, sobre lo que significa en esta nueva etapa la política exterior y la política internacional. Respecto a lo que me preguntas, por lo que acabas de referir en el tema punitivo, mira, Karina, todo lo que viene haciendo Morales en las redes, procurando este secesionismo, separatismo que es además contracíclico con la historia, porque comprenderás que más bien ha sido de integración territorial peruano-boliviana desde los tiempos de Santa Cruz en 1839, incluso acuérdate, él era hijo de madre boliviana y de padre peruano, y esa integración peruano-boliviana, el Alto Perú, el Bajo Perú, que tanto en esa época produjo hermetismo en Diego Portales y en todo Chile, pues evidentemente ha sido de unidad. Entonces no hay historia ni siquiera separatista, y ese separatismo que hoy día intenta Evo Morales en el ajedrez para volver al poder, evidentemente está trastocando internamente el país. Por tanto, como el derecho penal es territorial, Karina, apenas Evo Morales, si acaso ingresara en el Perú, porque le tiemblan las manos a las autoridades peruanas que no saben si le permiten o no el ingreso a la patria, y si ingresa, hay que detenerlo inmediatamente, ipso iure, como corresponde al derecho, ser sometido a las reglas del derecho punitivo peruano y ser procesado conforme a la ley peruana. No por traición a la patria porque es extranjero, pero sí hay normas y reglas claras, porque el derecho penal, el derecho punitivo es para nacionales y extranjeros y se aplica en su dimensión erga omnes, o sea, para todos por igual. De tal manera que si los congresistas que me comentas han hecho estas imputaciones, pues que se hagan,
y que corresponden a la valoración judicial del país, pegados al derecho como debe hacerse, y no lo que por allí habían hecho unas declaraciones que hay que extraditar a Evo Morales. No se le puede extraditar a Evo Morales, porque Evo Morales no ha cometido ningún delito en el Perú. Para que haya extradición, el delito debió ser cometido en el Perú. Si Evo Morales ingresa en el Perú, esa configuración de la tipicidad del delito sí se confirma, porque ya está en el Perú. Y todo lo que ha venido haciendo, evidentemente, impersonae. Se ha detectado materialmente al autor que está en el territorio nacional, y como él, todos aquellos que tengan, en el caso peruano, responsabilidad directa o indirecta, lateral o colateral, porque lo que están haciendo evidentemente merma la integridad territorial, que colude con el artículo 54 de la Constitución Política, que considera que el territorio nacional es inalienable, impoluto, pétreo, que no puede nada sobre él deteriorar nuestra construcción a partir del uti possidetis y la libre determinación de los pueblos, que fue lo más célebre en el proceso de la independencia en 1821, Karina, que nos ha hecho Estado-Nación en 200 años de vida republicana. Muy bien, ha quedado clarísimo. Entonces, el Perú no se puede partir en pedacitos porque simplemente un par de personas lo dicen, lo quieren y lo propugnan por intereses particulares. Muchísimas gracias a el señor ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey.